Cuando abres los ojos por la mañana, buscas a Dios en la oración, entregando tu primer pensamiento al Creador. Y aun cuando te adormeces en la tranquilidad de la noche, puedes seguir en comunión con Él. Hay un arma secreta, un don que no es de fantasía como el martillo de Thor o el escudo del Capitán América. No es algo lejano ni imposible de encontrar. Está al alcance de tu mano, quizá incluso ahora mismo cerca de ti, esperando a ser descubierta de manera plena. Esa arma es el rosario, una joya celestial que puede iluminar tu alma, protegerte de las acechanzas del demonio y acercarte al corazón de Dios. Padre Pío, ese hombre humilde y entregado, vivió su vida con el rosario como su fiel compañero. No era solo un símbolo de devoción, sino su escudo, su espada espiritual. Él sabía que el poder del rosario no estaba en su material, sino en el amor y la fe con la que se recitaba. En cada cuenta, una plegaria ascendía al cielo, y cada Ave María se convertía en un grito de victoria contra el mal. Padre Pío, a lo largo de su vida, insistía en que el rosario no era un simple acto de devoción, sino un mandato divino, un camino enseñado por la misma Virgen María, así como Cristo nos enseñó el Padre Nuestro. Desde su celda en el convento, Padre Pío tenía siempre un rosario entre sus manos o cerca de su cama. Muchos de los que compartieron su vida cuentan que el rosario parecía ser una extensión de su propio cuerpo, envolviéndolo en momentos de oración profunda. Por eso, no era extraño verlo rezar hasta 5 rosarios completos al día, década tras década, como un guerrero incesante en el campo de batalla espiritual. Decía con certeza: con esta arma venceremos. Estas palabras no solo eran su credo, sino una enseñanza transmitida a sus hijos espirituales, a quienes exhortaba: amad a la Virgen y haced que otros la amen. Reciten el rosario siempre. Una de las anécdotas más conmovedoras de la vida de Padre Pío ocurrió en sus últimos días, cuando pidió a los hermanos del convento que le alcanzaran su arma. Sorprendidos, los frailes buscaron sin éxito hasta que encontraron su rosario entre las ropas de su hábito. ¿No ven que esta es mi verdadera arma?, respondió él con una sonrisa tranquila, como quien sabe que porta en sus manos la llave para abrir las puertas del cielo. Padre Pío nunca se separaba del rosario, ni siquiera cuando el cansancio lo vencía. Y en esos momentos en los que las palabras le faltaban, su respuesta era siempre la misma. Mostraba el rosario, en el convento, en la iglesia, en los pasillos, en los escalones, o mientras se dirigía al confesionario. Su rosario era una constante. Cuando estén cansados de rezar, descansen un poco y luego vuelvan a empezar, recomendaba con paciencia. Porque para él, el rosario no solo era un refugio, sino una victoria asegurada sobre el pecado, el desánimo y la tentación. Padre Pío entendió que el poder del rosario no estaba solo en el número de veces que se rezaba, sino en el amor con el que se pronunciaba. Y por eso, hasta sus últimos días, insistió: recen el rosario ante el Santísimo Sacramento o frente a un crucifijo. Después del Gloria, digan: Jesús, te amo y me arrepiento de haberte ofendido. Aquellos que estuvieron cerca de él afirmaban que incluso cuando ya no podía hablar, bastaba con mirarlo para entender su mensaje. Su respuesta era siempre la misma. Mostraba su rosario, el arma más poderosa que había conocido. Colocar el rosario bajo la almohada, como aconsejaba el amado Padre Pío, es mucho más que un simple hábito. Es un gesto de fe viva que transforma nuestras noches y llena nuestros días de bendiciones. Padre Pío, conocido por su devoción inquebrantable a la Virgen María, siempre subrayó la importancia de este acto como un ancla espiritual en medio de las tormentas de la vida. Durante las horas silenciosas de la noche, cuando nuestra alma se encuentra más vulnerable,
El maligno aprovecha para sembrar dudas y perturbaciones. Sin embargo, tener el rosario bajo la almohada nos recuerda el poder protector del cielo, anclándonos en la seguridad del amor divino y apartándonos de distracciones mundanas. El simple hecho de tocar el rosario al acostarnos y al despertar se convierte en un diálogo silencioso pero profundo con Dios y la Virgen María. Al cerrar los ojos, agradecemos a Dios por las pruebas y las victorias del día, pidiendo su protección durante la noche. Al abrirlos nuevamente, con el rosario aún en nuestras manos, es como si retomáramos una conversación que nunca terminó. Padre Pío, quien dedicó su vida a la oración constante, comprendía la importancia de iniciar y terminar cada día con esta conexión sagrada. Este pequeño pero poderoso recordatorio nos invita a confiar nuestras preocupaciones, esperanzas y agradecimientos a Dios. El rosario bajo la almohada es también una señal tangible de nuestra fe en la intercesión maternal de la Virgen María. Ella, como Madre amorosa, vela por nosotros incluso en nuestros sueños, intercediendo ante su Hijo por nuestras necesidades. Para el Padre Pío, la Virgen no era solo una figura celestial, sino una compañera cercana en cada paso de su camino espiritual. A través de las cuentas del rosario, nos unimos no solo a ella, sino también a millones de almas que han buscado su consuelo y protección a lo largo de los siglos. En cada Ave María, nuestra fe se fortalece y nuestras preocupaciones se desvanecen al recordar que nunca estamos solos. Más allá de su función protectora, el rosario bajo la almohada nos invita a renovar nuestro compromiso con la fe cada día. Al despertar y sentirlo entre nuestras manos, es como si Dios mismo nos recordara que hoy es una nueva oportunidad para vivir según su voluntad. La fe, como enseñaba el Padre Pío, no es estática, sino un camino de transformación constante. Cada oración del rosario es un paso hacia la paciencia, la humildad y la resistencia ante las adversidades. En medio de nuestras luchas diarias, el rosario se convierte en una fuente de fortaleza interior, acercándonos a Jesús y María con cada repetición de los misterios. Colocar el rosario bajo la almohada nos otorga una paz única en la batalla espiritual contra el mal. Padre Pío entendía bien esta lucha, pues en su vida enfrentó no pocas pruebas espirituales. Sabía que el demonio trabaja con mayor intensidad en la oscuridad, cuando la falta de oración debilita nuestras defensas. Sin embargo, en esos momentos de insomnio o inquietud, el rosario se convierte en una luz en medio de la noche, un recordatorio de que Dios siempre está presente. Al despertar, ese rosario sigue siendo nuestro escudo, y la primera acción del día es dedicar nuestros pensamientos a agradecer a Dios y a María por su presencia constante. El acto de colocar el rosario bajo la almohada no es simplemente una práctica devocional, sino una entrega silenciosa, un gesto de confianza y búsqueda de paz en medio de la batalla espiritual contra el mal. Quien reza con sinceridad y abre su corazón a los misterios del Santo Rosario, cada día se sumerge en los momentos sagrados de la vida de Jesucristo y la Virgen María. Esta meditación constante, tal como lo enseñó Padre Pío, nos conduce a una comprensión más profunda de nuestra fe, al tiempo que forjamos una relación íntima con Jesús y su Madre. A través de cada oración, aprendemos virtudes como la humildad, la perseverancia y la fortaleza, virtudes que Padre Pío encarnó con una dedicación inquebrantable. Rezar el Santo Rosario también nos prepara para apreciar más profundamente la Santa Misa y los sacramentos. Es un refugio que, cuando se vive con devoción, nos llena de paz, esperanza y gozo. Padre Pío lo sabía bien y lo demostraba cada noche cuando se retiraba a su celda y mantenía su rosario siempre al alcance, uno sobre la mesa y otro bajo su almohada. La imagen es poderosa y maternal.
Como un niño que abraza su juguete favorito antes de dormir, así Padre Pío mantenía el rosario cerca, como un escudo contra las tentaciones y el mal. Para él, cada rosario recitado era una batalla ganada. Cada cuenta era una victoria sobre el enemigo, quien huye al ver a un alma rezando con devoción. Reza, espera y no te preocupes, repetía con frecuencia el querido fraile. Este consejo, sencillo pero profundo, resuena como un eco eterno entre los fieles que lo siguen. Cuando Padre Pío rezaba el rosario, su voz no era solo la de un hombre santo, sino la de alguien que compartía los sufrimientos del mismo Cristo. A menudo sus oraciones se quebraban en sollozos, especialmente cuando pronunciaba palabras dirigidas a Jesús y María. Como él mismo confesó, uno de sus mayores sufrimientos era no poder rezar ni siquiera un Ave María cuando la enfermedad lo limitaba. Pero incluso en esos momentos, su corazón permanecía unido al de la Virgen, a quien consideraba su compañera constante en el camino. Los hermanos capuchinos que vivían con él eran testigos de esta entrega. Cada noche, después de las oraciones comunitarias, mientras los demás se retiraban al refectorio para la cena, Padre Pío permanecía en la iglesia, entregado al rezo y a su comunión silenciosa con Dios. Cuando finalmente se retiraba a su celda, alguno de los frailes solía pasar a desearle buenas noches, y juntos rezaban un Ave María antes de separarse. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado, que reflejaba su amor eterno por la Virgen. El mes de mayo, el mes dedicado tradicionalmente a María, tenía un significado especial para Padre Pío. No era casualidad que él hubiese nacido el 25 de mayo, como si su vida misma estuviera entrelazada con la figura de la Madre de Dios. Para mí, mayo es un mes de gracias, escribió en una carta a su querido Padre Agostino. Y esa gracia, él la experimentaba profundamente, describiendo cómo sentía a la Virgen acompañarlo hasta el altar, llenando su corazón de amor santo. Durante este mes, su devoción se intensificaba, celebrando con frecuencia la misa de la Inmaculada Concepción en el altar dedicado a la Virgen. Su relación con María no era solo la de un devoto, sino la de un hijo que reconocía el sacrificio y el amor inmenso que ella había demostrado al entregar a su hijo para salvarnos. Cuando una hija espiritual le pidió un pensamiento sobre la Virgen, su respuesta fue breve, pero llena de significado. Basta con que sepas que María es la Madre de Jesús, y como su Madre nos ama tanto que ofreció a Dios Padre a su único Hijo para salvarnos. Este amor incondicional es lo que inspiró a Padre Pío a vivir en constante oración, incluso cuando sus fuerzas flaqueaban. Rezar 34 rosarios en un solo día, como le confesó a su superior el Padre Carmelo, no era para él una hazaña, sino una misión divina. Cada cuenta del rosario que deslizaba entre sus dedos era un vínculo directo con el cielo, una súplica por la protección del mundo y la aceleración del triunfo de María. Tal como él nos enseñó, el rosario no solo transforma nuestras vidas individuales, sino que también es un instrumento para la victoria espiritual de toda la humanidad. Con su ejemplo, Padre Pío nos invita a seguir este camino de oración ferviente, confiando en que, a través del rosario, encontraremos la paz que solo Cristo y su Madre pueden ofrecer. Ella es un tesoro grande e inestimable, pues en su ser encierra un tesoro infinito, el Hijo de Dios. Padre Pío, conocido por su profunda devoción mariana, sentía un amor tierno y sincero hacia la Virgen del Rosario de Pompeya, a quien rezó la novena durante toda su vida. Esta devoción lo llevó, en diversas ocasiones, a peregrinar al santuario dedicado a Nuestra Señora de Pompeya, situado en el sur de Italia, cerca de la antigua ciudad del mismo nombre. Este santuario fue fundado por el beato Bartolo Longo,
Un hombre que tras una conversión impactante volvió a la fe católica con una devoción ardiente. Se unió a la Tercera Orden de los Dominicos y adoptó el nombre religioso de Fratello Rosario, en honor al Santo Rosario que tanto veneraba. Bartolo dedicó el resto de su vida a difundir la devoción a la Virgen María, especialmente a través del rezo del Rosario. En una ocasión, recibió como regalo una pintura antigua de la Madonna, aunque ésta se encontraba deteriorada, con manchas y desgarros visibles. Sin embargo, Bartolo no se desanimó. Decidió restaurarla y darle el honor que merecía, planeando colocarla en un altar dentro de la iglesia parroquial. Pero cuando solicitó permiso al obispo, éste le indicó que, más que un simple altar, lo que la comunidad necesitaba era una iglesia más grande. Bartolo, con su generosidad característica, se comprometió a ayudar. Después de mucho esfuerzo, el proyecto de construcción se completó. La pintura de la Madonna fue restaurada, embellecida con joyas y coronada con una diadema especial antes de ser colocada en un altar principal de la nueva iglesia. La imagen adquirió una presencia especial, casi mística, que tocaba profundamente a quienes la contemplaban. Tal como Bartolo lo había descrito, la imagen impresionaba el alma. Así fue como la Madonna de Pompeya comenzó a atraer a los fieles, quienes al verla se arrodillaban espontáneamente en oración. Pronto comenzaron a registrarse curaciones y gracias milagrosas atribuidas a la intercesión de la Virgen. Uno de los primeros milagros documentados fue la recuperación completa de la madre de Bartolo, quien se encontraba en su lecho de muerte. Bartolo, consciente del impacto que la devoción a la Virgen estaba generando, comenzó a documentar las gracias recibidas. En poco tiempo, había registrado más de 900 milagros. Además, compuso una novena dedicada a la Virgen de Pompeya, la cual rápidamente se popularizó y se difundió entre los devotos. A medida que la fama del santuario crecía, miles de peregrinos de todas partes acudían para rendir homenaje a Nuestra Señora del Rosario. En reconocimiento a su labor y su vida de fe, Bartolo Longo fue beatificado el 26 de octubre de 1980 por el Papa Juan Pablo II, quien lo llamó el Apóstol del Rosario. Un año antes, el mismo pontífice había visitado el santuario para orar y meditar. En 2003, volvió a Pompeya para rezar por la paz mundial. El Padre Pío, fiel amante del Rosario, realizó numerosas peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya. Cuando era apenas un adolescente de 14 años, viajó allí acompañado de sus compañeros de clase y su maestro, Angelo Cacavo. Tras su ordenación sacerdotal, continuó visitando el santuario, siempre llevado por su profundo amor y respeto hacia la Virgen y su admiración por Bartolo Longo. Padre Pío, en una muestra de su devoción, una vez envió a Bartolo una estampa santa con una dedicatoria especial en el reverso. Para Bartolo Longo, que María siempre te mire con ojos maternales y te consuele en tus aflicciones. En su humildad y búsqueda constante de la gracia divina, Bartolo una vez escribió a Padre Pío, solicitándole orientación espiritual en un asunto personal. El santo de Pietrelcina, fiel a su vocación de guía espiritual, le respondió con consejos llenos de sabiduría y compasión. Pero la relación entre ellos iba más allá de cartas esporádicas. Ambos compartían una devoción inquebrantable a la Virgen del Rosario. Padre Pío, en muchos momentos difíciles, ya fuera por pruebas personales o cuando era atacado por el demonio, recurría a la Virgen de Pompeya. Con frecuencia pedía a sus seguidores y a sus hijas espirituales que rezaran la novena a la Virgen por sus intenciones especiales. En una de sus cartas a Rafalina Carace,
su hija espiritual, escribió: «Quisiera pedirte, si no te es incómodo, que me hagas el favor de rezar 3 novenas consecutivas a la Virgen de Pompeya por una gracia que deseo obtener de su hijo, una gracia que tiene un gran significado para un alma en particular». Una noche de 1964, el superior del monasterio fue despertado por un ruido estremecedor que provenía de la celda de Padre Pío. Alarmado, se apresuró a verificar qué había sucedido, y al llegar, encontró al fraile en el suelo, con el rostro cubierto de sangre por una herida sobre la ceja derecha. Su cara estaba hinchada, y alrededor de sus ojos se marcaban círculos oscuros, como si hubiera recibido golpes. En sus hombros también se observaban hematomas. Bajo su cabeza descansaba una almohada. Al preguntarle qué había ocurrido, Padre Pío, con su habitual serenidad, explicó que el diablo había entrado en su celda y lo había atacado. El superior, intrigado, quiso saber quién había colocado la almohada bajo su cabeza, a lo que Padre Pío respondió: «La Madonna». Con amor maternal, ella había tomado la almohada de su sillón y la había colocado allí para consolarlo. Para Padre Pío, la Madonna no era solo una figura sagrada, sino una presencia constante y viva en su vida cotidiana. Desde niño, en su humilde Pietrelcina, había desarrollado una devoción profunda hacia la Virgen, a quien llamaba con ternura Nuestra Señora de las Gracias. En la iglesia del pueblo solía dirigirse a ella con oraciones fervientes y pequeñas promesas. Al llegar al monasterio, colgó una imagen de la Madonna en la pared de su celda, una pequeña estampa que lo acompañaría hasta su último aliento. Antes de cada comida frugal, antes de descansar o después de largas horas confesando almas atribuladas, levantaba la vista hacia esa imagen con gratitud y devoción. Incluso en sus últimos momentos, sus ojos buscaron esa figura protectora con la misma ternura con la que un hijo mira a su madre. El amor de Padre Pío hacia la Madre de Dios no era un amor pasajero ni meramente sentimental. No se basaba en lágrimas o bellas palabras, sino en una entrega total, fruto de una meditación constante y profunda. Su devoción había sido alimentada a lo largo de los años por la contemplación de María en el plan divino de la redención. Estar cerca de ella significaba para él estar más cerca de Jesús. En mayo de 1913, en una carta dirigida al padre Agostino de San Marco in Lamis, confesó: «Esta madre tan tierna, en su infinita misericordia y bondad, ha derramado tantas gracias en mi corazón, que cuando estoy en su presencia o en la de Jesús, siento como si todo mi ser ardiera. Me siento atado al Hijo a través de su madre». La oración para Padre Pío era un fuego inagotable, y en su centro ardía el rosario. Lo llevaba siempre consigo, ya sea en la mano o enrollado en su brazo como si fuese un escudo. Tenía rosarios debajo de la almohada, en el escritorio de su celda y en los bolsillos de su túnica, dispuesto a entregarlos a cualquier persona que se lo pidiera. Para él, el rosario no era solo una oración más, sino su arma contra el mal y su medio para interceder por la conversión y salvación de los pecadores. Era la oración que había aprendido de la propia Virgen, la de Pompeya, Lourdes y Fátima, aquellas apariciones que tanto marcaron su espiritualidad. Sus manos, heridas por los estigmas, pasaban las cuentas del rosario con devoción insaciable, mientras caminaba por los jardines del convento, inmerso en su dolor y en su amor. Incluso en los momentos de mayor agotamiento físico, cuando resonaba la campana para el rezo del Ángelus, Padre Pío acudía con fervor, ya fuera en la iglesia, en el jardín o desde la ventana de su celda. En ocasiones, su voz
se elevaba apasionada, como si estuviera hablando directamente con la Madre Celestial. Al pie del altar, mientras leía la oración a María Santísima, sus emociones solían desbordarse y era común verlo llorar en silencio. En la madrugada, si escuchaba a alguien fuera del monasterio cantando el Ave María de Schubert o de Gounod, se asomaba a la ventana profundamente conmovido. Al terminar la melodía, aplaudía y exclamaba: «¡Bravo, bravo! ¡Que la Madonna te proteja y te bendiga, hijo mío!». En 1959, cuando la estatua peregrina de Nuestra Señora de Fátima emprendió un recorrido por las principales provincias de Italia, desde Cova da Iria, en Portugal, el corazón de Padre Pío latía con ansias. Esperaba con devoción la llegada de su querida Madonna, como si fuera el reencuentro con una amiga de toda la vida, aquella que siempre había estado a su lado en los momentos más oscuros y en los de mayor gracia. En aquel tiempo, el Padre Pío padecía una grave pleuresía, una enfermedad que lo había debilitado tanto que no pudo celebrar la misa ni confesar a los fieles desde el 5 de mayo. Esta imposibilidad de cumplir con su vocación sacerdotal le causaba un profundo sufrimiento interior. Así, con un corazón anhelante, esperaba la llegada de Nuestra Señora de Fátima, como si en ella depositara la esperanza de su alivio espiritual. Desde el 31 de marzo, cada noche, se dirigía a los fieles reunidos en la iglesia mediante un micrófono conectado a los altavoces, compartiendo reflexiones espirituales que nacían de su alma devota. En la noche del 4 de agosto, su voz resonó con fervor cuando dijo: «Solo nos quedan unas pocas horas para recibir la visita de nuestra Madre. Que no nos encuentre con las manos vacías». Y al día siguiente, el 5 de agosto, su emoción era evidente. «En unos minutos, nuestra Madre estará en casa. Abramos nuestros corazones para recibirla». El 6 de agosto, al amanecer, la iglesia estaba abarrotada de fieles y el Padre Pío, agotado, también asistió, acompañado por sus hermanos sacerdotes. Aunque apenas tenía fuerzas, permaneció un largo rato ante la imagen de la Virgen, profundamente conmovido. Cuando la pequeña estatua fue acercada a él para que la besara, depositó en sus manos un rosario, regalo de un grupo de oración de San Casiano en Valdipesa. Aquel gesto, tan lleno de amor y devoción, hizo que muchos de los presentes derramaran lágrimas. Para el Padre Pío, si Jesús es el camino y la luz que guía hacia el Padre, entonces María es el camino y la luz que conduce hacia Jesús. Su amor por la Virgen era el pilar de su vida espiritual, y al imitar sus virtudes, especialmente su humildad, el Padre Pío encontraba el sendero más seguro para acercarse cada día más a Cristo, hasta llegar a un grado de unión mística que transformó su vida. La humildad de la Virgen, una virtud que él veneraba profundamente, fue para el Padre Pío una fuente constante de prueba interior. Vivía en una tensión espiritual, como si el no saber con certeza si correspondía adecuadamente a la gracia divina fuera una cruz que llevaba con paciencia. A pesar de las multitudes que lo rodeaban, de la fe ciega que depositaban en sus oraciones y de los milagros que tantos esperaban de él, su rostro reflejaba siempre una profunda humildad. Ni los elogios ni las críticas lo desviaban de su recogimiento interior. Su humildad lo preparaba para aceptar con serenidad las mortificaciones, los rumores malintencionados, las disputas y los momentos de humillación y tristeza. Y cuando los fieles le pedían su intercesión, su consejo era siempre el mismo: amad a la Virgen, rezad el rosario. Una vez, su guardián espiritual le preguntó cuántos rosarios rezaba al día. Con su sinceridad característica, el Padre Pío respondió: «Tengo que decir la verdad. Hoy he rezado 34». Para él,
Cada Ave María era una contemplación viva de los misterios de la pasión, una inmersión en el plan de salvación de Jesús y en los sufrimientos de su madre. El rosario no era solo una oración repetitiva, sino una meditación continua sobre el Calvario y los dolores de María, quien, para el Padre Pío, era su refugio espiritual y consuelo en medio de las pruebas. Su devoción por la Virgen de Pompeya era inquebrantable. Siempre que podía visitar el santuario, lo hacía con una fe ardiente. Unos días antes de su muerte, en la víspera del 50º aniversario de sus estigmas, le ofrecieron un ramo de rosas. Aquel regalo lo conmovió profundamente. Con un gesto suave, tomó una de las rosas y pidió a uno de sus hijos espirituales que la llevara a Pompeya y la dejara ante la imagen de la Virgen. Aquella rosa, misteriosamente, no se marchitó. Permaneció fresca y fragante hasta el día en que el Padre Pío partió hacia la casa del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una ocasión, Padre Pío compartió una historia que, aunque sencilla, revela el poder inmenso de la oración y la caridad. Se trata de una mujer mayor que conoció en una parroquia, la cual le contó sobre su tío, un hombre anglicano que luchó en la Primera Guerra Mundial. Su esposa, profundamente católica, le había enseñado a rezar el rosario durante su matrimonio. Antes de partir al frente, ella le entregó un rosario, y él, a pesar de no ser católico, prometió llevarlo consigo y hacer el esfuerzo de rezarlo. Esta promesa, aunque sencilla, fue un signo silencioso de una transformación más profunda que estaba por llegar. Mientras su esposo se encontraba en el campo de batalla, esta mujer dedicó cada día a rezar el rosario exclusivamente por él. Ella deseaba su conversión, algo que para los ojos del Padre Pío representa el mayor acto de caridad. Desear la salvación del alma del ser amado. Después de un mes de su partida, la mujer recibió una carta, pero no era de su esposo, sino de un capellán católico francés. Este sacerdote relataba que había encontrado a su esposo herido, llevado en una camilla tras ser alcanzado por disparos de ametralladora. Lo que llamó la atención del capellán fue un rosario que asomaba del uniforme del hombre. Pensando que era católico, el capellán se acercó solo para descubrir que no lo era, pero el hombre le explicó la razón por la que llevaba aquel rosario. El capellán, conmovido por esta historia, comenzó a visitarlo diariamente. Como lo expresó Padre Pío, el simple hecho de ver a un no católico con un rosario lo impulsó a luchar por el alma de ese hombre. Tras 2 meses de visitas constantes y de acompañarlo en su camino espiritual, el capellán envió otra carta informando a la esposa que su esposo había fallecido. Sin embargo, antes de su muerte, había recibido el bautismo, la primera comunión y los últimos sacramentos. Padre Pío destacaba cómo, gracias a la perseverancia y el amor de la esposa, aquel hombre había encontrado el camino hacia la fe y la redención. El capellán, profundamente agradecido, reconoció el papel vital del rosario como instrumento de salvación, pero más aún, la caridad incansable de la esposa. Le indicó el lugar donde estaba enterrado su esposo, y ella, llena de paz, fue hasta allí y tomó una fotografía de la tumba. Al mostrarla a Padre Pío, este decidió hacer una copia que guardaba consigo como recordatorio constante del poder de la oración. Padre Pío solía recordar que esta mujer no solo amaba a su esposo en la vida terrenal, sino que comprendía que el amor verdadero trasciende la muerte y se preocupa por el destino eterno. La caridad, decía, comienza en el hogar, con aquellos que están cerca de nosotros. El hermano, la hermana, los padres, los hijos. Si no amamos primero a quienes tenemos a nuestro lado, difícilmente podremos extender ese amor hacia los demás. Según San Pablo,
La caridad es paciente, no es envidiosa, no es arrogante, ni busca lo suyo propio. No se irrita, no guarda rencor, no se alegra del mal, sino que se regocija en la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo aguanta. Este es el amor que debemos cultivar. Y para conservar esta caridad, Padre Pío subrayaba que debemos obedecer los 10 mandamientos, porque como dijo nuestro Señor, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La obediencia a ellos nos permite permanecer en estado de gracia, esa gracia santificante que, como enseñaba Padre Pío, es la participación en la vida divina y la fuente de nuestra amistad con Dios. Sin esta gracia, no podemos alcanzar el cielo ni vivir en él, y para merecerla debemos orar con constancia. Padre Pío recordaba el mensaje de la Virgen de Fátima cuando los niños le preguntaron si Francisco, uno de ellos, iría al cielo. La Virgen respondió que sí, pero primero tendría que rezar muchos rosarios, decía con firmeza. La Virgen advertía que los pecados del mundo son grandes, pero a través del rosario y la oración constante podemos alcanzar la misericordia divina. Si los hombres comprendieran lo que significa realmente la eternidad, no vivirían ni un solo día más sin cambiar sus vidas de manera radical. La oración del rosario, en su poder y simplicidad, es el medio por el cual este cambio puede realizarse. El Padre Pío, quien vivía profundamente arraigado en la devoción a la Virgen María, lo sabía bien y lo repetía en sus enseñanzas. El rosario es un camino seguro hacia la transformación interior. La Santísima Virgen misma lo prometió, diciendo que el rosario hará florecer las virtudes y las buenas obras, apartará a las almas de los engaños y vanidades del mundo, y las conducirá hacia el deseo de las cosas eternas. Aquellos que reciten el rosario con devoción no serán vencidos por las adversidades. Dios no los castigará con su justicia, y quienes tengan verdadera devoción al rosario no morirán sin recibir los sacramentos de la Iglesia. Estas promesas de la Virgen María, como aseguraba el Padre Pío, son verdaderas y firmes, porque la Madre Celestial nunca falta a su palabra. La mayor de estas promesas se la reveló la Virgen a San Domingo de Guzmán. El alma que se encomiende a mí mediante la recitación del rosario no perecerá. Y si esta oración es rezada cada día con fe, ese alma estará bajo la protección constante de María. El rosario, o Salterio de María, se compone de 150 Avemarías, que representan una participación directa en la oración de la Iglesia. No es simplemente una repetición mecánica, sino una meditación profunda sobre los misterios de la vida de Cristo y su Madre, tal como lo promovió San Domingo, y como el mismo Padre Pío nos animaba a hacerlo, recordando la importancia de poner el corazón en cada palabra pronunciada. La historia del rosario se remonta al año 1214, cuando San Domingo fue enviado por el Papa a combatir la herejía albigense, una desviación doctrinal que, en cierta forma, se asemeja a los movimientos espirituales superficiales de hoy en día. Sin embargo, su predicación no lograba resultados, y entonces, desesperado, se retiró a un bosque cercano a Toulouse, donde pasó 3 días y noches en ayuno y duras penitencias. Se flageló hasta el punto de sangrar, buscando aplacar la ira de Dios y pedir la conversión de las almas. Fue entonces cuando la Virgen se le apareció y le dijo: «Mi querido Domingo, ¿sabes cuál es el arma que la Santísima Trinidad quiere utilizar para reformar el mundo?». Cuando él respondió humildemente que no lo sabía, la Virgen le reveló: «El arma más poderosa en esta lucha es el Salterio angélico, la base del Nuevo Testamento. Predica mi rosario, y con él alcanzarás los corazones endurecidos, y los llevarás de nuevo a Dios».
Con este mandato, San Domingo, lleno de nuevo ardor, se dirigió a la Catedral de Toulouse, donde los ángeles, como señal divina, comenzaron a hacer sonar las campanas, convocando a la gente. Justo entonces estalló una tormenta con relámpagos y truenos, y la tierra tembló. El miedo se apoderó de todos cuando vieron a la imagen de la Virgen levantar sus brazos 3 veces como advertencia de justicia divina si no cambiaban sus vidas. Sin embargo, gracias a las oraciones de San Domingo, la tormenta cesó y él comenzó a predicar la devoción al Santo Rosario con tanta pasión que muchos renunciaron a sus falsas creencias y regresaron a una vida cristiana auténtica. El mismo Padre Pío decía que el rosario, cuando se reza con sinceridad, es capaz de desterrar los hábitos dañinos y restaurar el alma en la gracia de Dios. El rosario está dividido en 3 conjuntos de misterios: los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. El Papa León XIII, en su encíclica sobre el rosario, nos recuerda que estos misterios son como puertas a los grandes misterios de la redención de Cristo y su Madre. A través de ellos, el alma se llena de gratitud por el inmenso amor divino y crece en esperanza y deseo de los bienes eternos que Cristo ha preparado para aquellos que lo imitan y participan en sus sufrimientos. Padre Pío, quien vivió en constante meditación de estos misterios, solía decir que el rosario es la cadena que une al hombre con el cielo, y que quienes lo toman en serio nunca caminarán solos en la vida. Con esta devoción, la Madre nos guía, nos sostiene y nos lleva a la presencia de su Hijo. Al meditar y repetir los misterios del Santo Rosario, las verdades de la fe se arraigan profundamente en el alma, permitiéndonos preservar la caridad y vivir conforme a los 10 mandamientos. El Papa León XIII, en su encíclica, señaló que la contemplación ordenada de estos sublimes misterios brinda a los fieles un maravilloso fortalecimiento de la fe, protección contra el error y enfermedades del espíritu, además de otorgar una fortaleza interior para enfrentar las pruebas. Padre Pío, quien vivió profundamente la devoción mariana, solía decir que el rosario es un escudo y refugio para el alma, una fuente inagotable de apoyo espiritual. Al iniciar esta oración, recitamos el credo, reafirmando las verdades fundamentales de nuestra fe y recordando el mensaje divino que el arcángel San Gabriel llevó a la Virgen María. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. También repetimos las palabras de Santa Isabel: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Estas palabras, en su sencillez, son un recordatorio constante del misterio de la encarnación y del amor divino manifestado en Cristo. Por otro lado, el Padre Nuestro, la oración enseñada por el mismo Jesucristo, nos conecta directamente con su origen sobrenatural, una oración que emana del corazón del Hijo hacia el Padre Celestial. En la repetición constante de estas oraciones radica su poder, como se observa en el Salmo 135, donde se repite 27 veces, porque su misericordia es eterna. Entendemos que la repetición no es vacía, sino un énfasis en la infinita misericordia de Dios. Del mismo modo, el rosario refuerza nuestra confianza en Dios como Padre amoroso y misericordioso en el rezo del Padre Nuestro, mientras que en las Avemarías contemplamos la pureza, la gracia y la majestad de Nuestra Señora, quien, como lo afirmaba Padre Pío, es la corredentora que nos guía hacia su Hijo. Incluso los demonios, según confesiones dadas a algunos exorcistas, detestan esta oración por el poder que tiene para debilitarlos y alejarlos. El rosario, según enseñaba Padre Pío, es un verdadero tesoro de gracias. Muchos pecadores han encontrado la conversión gracias a él, pues posee el poder
de romper las cadenas del pecado y restaurar al alma en estado de gracia. Nos conduce hacia la virtud, nos fortalece en la obediencia a los 10 mandamientos y nos consuela en los momentos de tristeza y aflicción. Por medio de esta devoción, no solo encontramos consuelo, sino que también somos capaces de regresar al amor de Dios y a la oración contemplativa. El rosario tiene la capacidad de desviar la justa ira divina y rescatar almas de las garras del demonio. Esta oración nos eleva a la caridad perfecta y, como bien nos recuerda Padre Pío, la caridad siempre debe empezar en el hogar, donde la familia se convierte en el primer altar de oración. Para concluir, recordamos las sabias palabras del beato Papa Pío IX. Que el rosario, este método de oración simple y bello, enriquecido con tantas indulgencias, sea recitado habitualmente todas las noches en cada hogar. No hay en todo el Vaticano, como bien se afirmaba, un tesoro más valioso que el rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.